En esta ocasión estaremos trabajando con Adobe Photoshop CS3, el primero de los editores con los cuales estaremos gestionando los proyectos a lo largo del curso. Este es un editor de imagen con el cual estaremos desarrollando materiales sobre esta línea de trabajo. Los enlaces de descarga podrán encontrarlos en la plataforma virtual. Una vez que hayan descargado el archivo correspondiente a este programa, encontrarán una carpeta comprimida tal como aparece en pantalla. Tendrán que extraer los contenidos de esta carpeta y podremos encontrar así el acceso al programa. Para poder ejecutar el programa seleccionamos el acceso y damos clic derecho en él. Encontraremos la opción ejecutar como administrador y la seleccionaremos. Después de esto aparecerá una pantalla emergente en donde deberemos aceptar la opción de proceder a la ejecución del programa. Una vez que hemos hecho esto, aparecerá la siguiente pantalla que hace referencia a los contenidos principales del software. Esta pantalla se distribuye a través de una serie de paneles y de barras de herramientas. En la parte superior encontrarán la barra de menús que va desde el menú archivo, edición, imagen, capa, selección, filtro, vista, ventana y ayuda. Del lado izquierdo encontrarán la barra de herramientas, las cuales estaremos utilizando poco a poco. Estas barras de herramientas se caracterizan porque en algunos de los casos los botones incorporan en la esquina inferior derecha un pequeño marcador que nos indica que dentro de este botón existen opciones adicionales a las cuales podemos tener acceso si mantenemos oprimido el botón que corresponde a esta herramienta. En la parte superior, justo debajo de la barra de menús, aparecerá algo que se denomina barra de propiedades. Esa barra de propiedades hace referencia a las características particulares de las herramientas que se encuentran en este cuadro. De acuerdo a la herramienta que nosotros seleccionemos, esa barra de propiedades se modificará y mostrará las opciones adicionales que permiten una configuración avanzada de cada una de las herramientas que se encuentran en este recuadro. Del lado derecho podrán observar una serie de paneles agrupados por bloques. En algunos casos puede observarse el nombre de cada uno de esos paneles. En algunos otros casos los paneles se encuentran de manera colapsada, como en este caso. Los paneles que se encuentran colapsados pueden ser desplegados oprimiendo el botón que corresponde a cada uno de estos paneles. Los paneles pueden regresarse nuevamente a la versión compacta si hacemos clic en este botón que se encuentra usualmente en la esquina superior derecha de los paneles. Al centro se encuentra la sección correspondiente al área de trabajo, este gran cuadro gris que abarca gran parte de la pantalla. En esta área de trabajo es donde estaremos gestionando la mayoría de los procesos a través de los cuales estaremos creando los proyectos. Para este primer ejercicio, en el cual vamos a conocer las configuraciones básicas del software, vamos a necesitar que construyamos una carpeta de trabajo. Esta carpeta podrán colocarla en cualquier dirección dentro de su computadora y dentro de esa carpeta de trabajo colocaremos una imagen. En este caso, la imagen que se muestra está disponible en la plataforma. Pueden descargarla también para poder tener acceso a este ejercicio. Crearemos entonces una carpeta correspondiente a este proyecto, la cual denominaremos proyecto 1. El único contenido de esa carpeta será la imagen que hemos mencionado ya previamente. Una vez que hemos creado esta carpeta en nuestra computadora y que tenemos dentro de ella el archivo con el que vamos a estar trabajando, regresamos a la pantalla del software y procederemos a la creación del proyecto. Para la creación del proyecto nos vamos a dirigir al menú Archivo y dentro del menú Archivo seleccionaremos la opción Nuevo.
En la siguiente pantalla tendremos que realizar la configuración básica de nuestro proyecto. Para ello nos vamos a enfocar sobre todo a las variables de esta sección. Dentro de ellos tendremos que asignar valores a las dimensiones del archivo con el cual vamos a estar trabajando. Se espera que el archivo con el que estemos trabajando haga referencia sobre todo a las dimensiones reales del producto final. En este caso podemos pensar en que produciremos un archivo para impresión o un archivo para un entorno digital. Este primer ejercicio está relacionado con la realización de un pequeño cartel en un tamaño de impresión carta. Para ello colocamos entonces las dimensiones de la hoja tamaño carta, las cuales se observan en la pantalla: 21,59 centímetros de ancho y 27,94 centímetros de altura. Es importante observar que en cada una de las dimensiones nosotros podemos asignar la unidad de medida con la cual estaremos gestionando el producto final. Como en este caso estamos pensando en un archivo para impresión, hemos seleccionado la dimensión dada a través de centímetros, pero si desplegamos este pequeño combo podremos observar que hay otras unidades dentro del combo de opciones. Puede observarse por ahí la opción de píxeles, la opción de pulgadas, centímetros, milímetros, puntos, picas y columnas. Algunas de estas unidades hacen referencia sobre todo a medidas en un ámbito digital y otras a medidas en un ámbito de impresión. En este caso, las unidades como centímetros, pulgadas o milímetros hacen referencia a dimensiones en un contexto de impresión. Y por otro lado, unidades como píxeles o picas o columnas pueden hacer referencia sobre todo a producciones más centradas en un entorno digital. Por ahora basta solamente con seleccionar la opción de centímetros. Después trabajaremos con el concepto de resolución. La resolución es una característica que se vincula sobre todo a los archivos de imagen y que tiene que ver con la posibilidad que tiene un archivo para poder redimensionarse. Y este proceso de redimensión tiene que ver sobre todo con aumentar su tamaño, pero también con la capacidad de poder reducir su tamaño sin que visualmente sufra deformaciones. Una resolución básica oscilará entre los 200 píxeles por unidad o 300 píxeles por unidad. En este caso, como vamos a trabajar con un elemento impreso, podemos colocar una resolución cercana a los 200 píxeles por centímetros. Este valor puede cambiar de acuerdo a los intereses que nosotros tengamos en el recurso que vamos a producir, pero por ahora bastará simplemente con asignar un valor promedio de 200 píxeles por centímetros. La siguiente opción a configurar es el modo de color. Este modo de color nos ofrece una serie de opciones, dentro de las cuales podemos observar mapa de bits, escala de grises, color RGB, color CMYK y color LAD. Estas configuraciones de color sobre todo se relacionan con el tipo de elemento que vamos a producir. Algunas de estas opciones están pensadas más para elementos impresos y otras más para elementos digitales. En el caso de los elementos impresos, la opción por default es color CMYK, que es la configuración que muchas de las impresoras a color reconocen actualmente. Para el caso de una producción digital que no sea impresa, tendremos que seleccionar la opción RGB. En este caso, como estamos pensando más en un proceso de impresión, podríamos seleccionar la opción CMYK. Cabe aclarar que dentro de estos modos de color existe también una paleta de colores que hace referencia sobre todo a una gama de colores que está disponible en el sistema para cualquiera de los modos que nosotros seleccionemos. La paleta de color del modo RGB es mucho más amplia de la que está disponible para el modo CMYK.
Podríamos en algunos casos incluso trabajar con la opción de RGB, pensando en que si los colores no están disponibles dentro de la impresión, dentro del modo de impresión, las impresoras harán una recalibración y ofrecerán el color más cercano que pueda ser similar al que nosotros hemos configurado desde el editor. Pues en este caso nosotros tenemos la posibilidad de seleccionar un modo nativo para impresión, como sería el semi, o un modo no nativo que podrá ser recalibrado en las impresoras de manera posterior. En este caso voy a elegir la opción RGB, pensando en que de manera posterior las impresoras pueden hacer este proceso de calibración del color. Finalmente tenemos la opción de contenido de fondo, en donde nosotros seleccionamos una base a través de la cual el lienzo en el que vamos a armar el proyecto inicia. Generalmente es mejor pensar en trabajar con una base transparente, aunque pudiéramos seleccionar también una base en blanco o una base en algún color definido. Seleccionamos entonces una base transparente. Una vez que hemos configurado estas opciones básicas, vamos a dar clic en el botón OK. Después de esto se mostrará la pantalla resultante con el lienzo con el cual comenzaremos a trabajar. Una vez en este lienzo nos vamos a dirigir a la barra de herramientas, sobre todo a la opción mover, y una vez que hemos seleccionado la opción mover, vamos a desplazarnos a lo largo de la pantalla hacia los paneles de la parte derecha. Dentro de estos paneles buscaremos la opción capas. Este panel de capas va a ser uno de los más recurrentes y donde vamos a poder gestionar los elementos que van a componer el desarrollo que nosotros vamos a crear en el proyecto. Otro de los paneles a los cuales vamos a recurrir de manera muy seguida va a ser el panel navegador. Este panel nos proporciona un acceso de zoom a través del cual nosotros vamos a poder hacer un alejamiento o un acercamiento al lienzo con el que estemos trabajando. Es importante identificar que dentro del panel navegador aparece un recuadro rojo que hace referencia a los contenidos que se visualizan en el área de trabajo. De tal manera que yo puedo desplazar este marcador rojo dentro de la pantalla del navegador y los movimientos que yo realice se van a ver reflejados en el área de trabajo. Para este primer ejercicio vamos a hacer un pequeño cartel básico con el cual vamos a poder entrar al manejo de capas que caracteriza a este editor de imagen. Para ello vamos a utilizar entonces un primer elemento que va a ser un color de fondo. Vamos a añadir un color de fondo a este pequeño cartel. Para añadir este color de fondo nos vamos a dirigir a la barra de herramientas y vamos a buscar la herramienta rectángulo. Se encuentra aquí en la parte inferior. Una vez que seleccionamos la herramienta rectángulo, es importante que nosotros asignemos un color a través del cual el resultado final mostrará la producción que esperamos crear. Los colores podrán ser seleccionados a través de una herramienta llamada selector de color, que se encuentra en la parte inferior izquierda sobre la barra de herramientas. Tendremos un selector de color que hará referencia a un color frontal y a un color de fondo. Para este caso seleccionaremos el color frontal. El color frontal hace referencia sobre todo a aquel color que se asigna a todas las herramientas que se encuentran dentro del recuadro o de la barra de herramientas. Seleccionamos entonces el selector de color frontal, damos un clic sobre él y aparecerá este panel.
En este panel ustedes van a poder seleccionar dos variables. Por un lado, el nivel de color. Con este selector, esta barra nos asigna las diferentes configuraciones, los diferentes niveles de color, las tendencias que existen. Podemos cambiar entonces de colores verdes, azules, rosas, rojos, amarillos, etc. Una vez que hemos seleccionado el nivel de color, del lado izquierdo aparece un panel en el que podemos seleccionar la tonalidad. De acuerdo a la tonalidad que nosotros seleccionemos, del lado derecho, estos valores correspondientes a la configuración específica del color irán variando. Dentro de estas configuraciones es importante observar que existe en la parte inferior un pequeño código que hace referencia al nombre que el sistema asigna al color de acuerdo a la tonalidad que nosotros hemos seleccionado. Ubicamos entonces una tonalidad y un nivel de color. Una vez que hemos hecho eso, nos dirigimos al botón y ese color se ha cargado por default en la herramienta. Una vez que hemos hecho eso, nos vamos a dirigir nuevamente a la pantalla de trabajo. Observaremos que el cursor ha cambiado de forma, aparece una pequeña intersección de líneas disponible como cursor y nos va a servir de guía para poder trazar el color de fondo a través de la herramienta rectángulo. Para ello procederemos a colocar el mouse cerca de una de las esquinas. Generalmente lo haremos por fuera de esa esquina. Una vez que hemos hecho eso, daremos un clic y arrastraremos a lo largo de la pantalla hasta cubrir todo el lienzo, como se muestra a continuación. Una vez que hemos cubierto todo el lienzo, soltamos el clic principal de nuestro mouse. Hecho esto, aparece ya el color de fondo que estará cubriendo toda el área de trabajo, en este caso sobre el lienzo. En el panel de las capas se observará que aparece un primer elemento que se denomina forma 1. Hecho esto, nos dirigimos a la barra de herramientas y seleccionamos nuevamente la herramienta mover, la primera del panel. A continuación vamos a traer la imagen que tenemos en la carpeta de proyecto que hemos construido previamente dentro del sistema. Es decir, esa imagen ya está en la carpeta de proyecto, pero ahora lo que vamos a hacer es incrustarla en este proyecto ya dentro del software. Para eso nos vamos a dirigir al menú Archivo y dentro del menú Archivo seleccionaremos la opción Colocar. Buscaremos entonces la carpeta que corresponde al contenido que estamos trabajando. Seleccionamos la imagen que vamos a incrustar y damos clic en la región inferior en el botón del mismo. Hecho esto, la imagen aparecerá en nuestro lienzo. A partir de esto nosotros podemos reconfigurar el tamaño de la imagen. Para eso van a existir estos puntos de apoyo que nos van a permitir ejecutar la redimensión. Podemos apoyarnos desde una de las esquinas hasta obtener un tamaño mucho más amplio de la imagen. Es importante que a la vez que ejecutamos cambios en la dimensión de las imágenes respetemos la proporción que la imagen mantiene en su perspectiva original. Para mantener la proporción nos vamos a dirigir a la barra de propiedades y dentro de la barra de propiedades observaremos este botón en forma de eslabones. Este botón se denomina mantener proporción, lo seleccionamos y automáticamente se reconfigurará el elemento que nosotros estamos incrustando en el proyecto. Una vez que le hemos dado ya una nueva dimensión al elemento con el que vamos a trabajar, vamos a seleccionar el botón aprobar transformación, que se encuentra también sobre la barra de propiedades de la
con la que estamos trabajando. Seleccionamos entonces este botón y los cambios se van a almacenar automáticamente en el proyecto. Es importante que observemos nuevamente el panel de capas. En el panel de capas encontraremos ya dos opciones ahora. Una opción que corresponde al fondo y una opción que corresponde a la imagen con la que estamos trabajando. Ahora nuestra composición tiene ya dos elementos. Este trabajo por capas nos permite que cada uno de los elementos que estamos incrustando en el proyecto sea independiente. Es decir, que no se encuentre incrustado o pegado a uno de los elementos que están dentro de la composición. De esta manera podemos observar que cada uno de estos elementos puede desaparecer o aparecer en el momento que nosotros consideremos necesario. Para poder aparecer o desaparecer un elemento dentro de la pantalla de trabajo, vamos a tener estos botones a lo largo de cada uno de los elementos que esté presente en el panel de capas. Este botón de ocultar o hacer visible el elemento aparece con un pequeño marcador correspondiente a un ojo. Este marcador siempre va a estar al paralelo de cada una de las capas. Podemos seleccionarlo y entonces observaremos que el elemento aparece o desaparece según corresponda. Una vez que tenemos ya entonces nuestros primeros dos elementos, procederemos a generar el último elemento de la composición. El elemento con el cual cerraremos la composición será una capa de texto. Para poder agregar un texto nos dirigimos a la barra de herramientas y buscaremos la herramienta texto horizontal. Esta herramienta texto horizontal tiene una serie de subopciones que aparecen si mantenemos presionado el botón. Aparece por ahí también texto vertical, máscara de texto horizontal y máscara de texto vertical. Por ahora nos centramos únicamente en texto horizontal, que es la opción que está seleccionada por defecto. Una vez que seleccionamos la herramienta texto, en la barra de propiedades de esta herramienta observarán que están disponibles una serie de opciones de configuración. Dentro de ellas se encuentra la opción familia de fuentes, la opción estilo de fuentes, tamaño de fuente, método de suavizado, las opciones de alineación, alinear a la izquierda, centrar, alinear a la derecha, la configuración del color del texto y la creación del texto deformado si es que queremos que el texto que nosotros vamos a construir adquiera una reconfiguración en su ordenamiento. Es decir, si queremos que se deforme o adquiera una perspectiva distinta a la que naturalmente adoptará una vez que lo agreguemos a la composición. Por ahora, algunas de las opciones que valdría la pena configurar serían el color. Para ello nos dirigimos a la opción configurar color de texto y cambiamos a un color que genere contraste dentro de la composición. En este caso voy a seleccionar un color mucho más oscuro. Una vez que he seleccionado el color, voy a tratar de cambiar el tamaño de la fuente. Vamos a verlo con un tamaño un tanto más grande. Hecho esto, seleccionamos una región dentro de la composición y damos clic. Una vez que hagamos esto, aparece el cursor parpadeando y nos permitirá a partir de este momento hacer un agregado de texto. Para esto voy a agregar las palabras que dan referencia a este pequeño cartel que estamos componiendo. He escrito un pequeño texto y ahora procederé a hacer una configuración del mismo. Para ello lo selecciono como lo haría en un bloque de texto, por ejemplo Microsoft Word.
Voy a cambiar el tamaño de la composición. Es importante observar que dentro del tamaño de la fuente aparece un número máximo que corresponde a 72. Sin embargo, si este tamaño no nos es útil, podemos modificar a nuestro gusto el tamaño de la fuente simplemente borrando el valor que aparece en el combo y añadiendo uno manualmente. Después de eso damos simplemente clic en la tecla Enter y automáticamente se almacena el nuevo valor que nosotros hemos asignado. Para guardar la capa de texto podemos simplemente dar clic en la herramienta Mover y automáticamente la capa de texto se almacenará dentro del panel de capas. Podemos observar entonces que tenemos ya tres tipos de capas: una capa de texto, una capa de imagen y una capa de fondo. Vamos a hacer una pequeña configuración a través del cual vamos a agregar otras dos capas de texto. En algunos casos podemos pensar que estas capas pueden funcionar por separado, o si ustedes lo prefieren podemos añadir una única capa más que incorpore dos líneas de texto. Para eso regreso nuevamente al botón texto dentro de la barra de herramientas, doy clic sobre la pantalla y voy a agregar los dos textos que hacen falta. Para agregar un texto multilínea, doy clic dentro de la herramienta una vez que he escrito. Voy a cambiar el tamaño de los textos, mucho más reducido. Textos agregados, centrarlos, después los arrastro para ver, al centro de la pantalla. El texto que anteriormente había agregado también lo voy a mover. Para moverlo tenemos dos opciones: podemos hacerlo manualmente a través de la herramienta Mover. Seleccionamos en el menú capas el elemento que deseamos desplazar y con el mouse podemos arrastrar hacia la posición que queramos. Otra opción es que utilicemos las opciones de movimiento que nos dan las teclas de dirección y podemos desplazar el texto de manera vertical y también de manera horizontal. Hemos añadido entonces un pequeño grupo de capas, dentro de las cuales tenemos dos capas de texto, una capa de imagen y una capa de fondo. Para añadir una configuración adicional a los elementos que hemos agregado a la composición, podemos tener acceso a la opción estilo de capa. Esta opción de estilo de capa se encuentra en la región inferior del panel de capas y estos estilos nos permiten añadir elementos de enriquecimiento a las capas que forman parte de la composición. Para ello podemos seleccionar alguna de las capas que ya se encuentran dentro de la composición y después dirigirnos a la opción estilo de capa. Dentro de la opción estilo de capa aparecerán subopciones dentro de las cuales podremos seleccionar la que mejor nos parezca. En este caso vamos a trabajar con la opción sombra paralela. Seleccionamos entonces sombra paralela y aparecerá un panel emergente dentro del cual podemos hacer configuraciones específicas de cada uno de los estilos que nosotros agreguemos a la capa. Es importante observar que estos estilos pueden ser utilizados tanto en capas de texto como en capas de imagen. En este caso nos vamos a centrar únicamente en el estilo de sombra paralela. Podemos observar que aparecen algunas opciones de configuración como distancia, extensión, tamaño. Modificamos un poco los valores de estas opciones y vamos a observar que la capa que se encuentra en la parte de atrás, esta capa
de texto se va a ir modificando de acuerdo a la configuración que nosotros hagamos. El propósito de la sombra paralela es añadir entonces un sombreado que acompañe la capa con la que estamos trabajando. Podemos cambiar también la angulación de la sombra. Y podemos en algunos casos también añadir estilos adicionales. Algunos otros estilos que valdría la pena de manera posterior revisar serían, por ejemplo, la opción trazo, la opción sombra interior o las opciones de resplandor. Por ahora entonces nos enfocamos únicamente a la opción de sombra paralela. Hacemos los cambios que he sugerido y damos clic en la opción. Con ello se han guardado los cambios dentro de la capa correspondiente a este texto. Se observa un pequeño marcador que nos indica que hemos añadido un efecto que corresponde a la sombra paralela. En el caso de la otra capa de texto que no tiene un efecto añadido, pueden observar que tiene una configuración diferente, es decir, ese sombreado no aparece, el texto aparece como una opción únicamente plana. Una vez que hemos hecho ya este cambio en la composición, lo que vamos a hacer es cambiar los nombres de las capas. Para ello vamos a sobre todo proponer nombres estandarizados que nos permitan generar un primer material muy básico que acepte la réplica y la reutilización por parte de otros usuarios. Para ello vamos a colocar entonces nombres mucho más estandarizados. En el caso del color de fondo aparece naturalmente un nombre que el sistema asigna, que en este caso es forma 1, y vamos a dar doble clic sobre el nombre y cambiaremos el nombre a forma. Después nos dirigimos a la capa de la imagen y cambiamos el nombre por imagen. Y posteriormente con los textos modificamos sus nombres como texto 1 y texto 2 respectivamente. Es importante aclarar que en esta dinámica de trabajo con capas existe sobre todo una idea de trabajo a través de jerarquías. Eso quiere decir que las capas se van agrupando por niveles. La capa que se encuentra en la parte inferior de alguna manera se encuentra subpuesta a las capas que le siguen. Eso quiere decir entonces que si yo ejecuto algún cambio en el ordenamiento de las capas, eso afectaría la composición. Si yo moviera entonces el color de fondo de la posición en la que se encuentra en este momento alguno otro de los niveles, podríamos observar un cambio como se verá a continuación. De esta manera el color de fondo está sobrepuesto a la imagen, por eso no observamos la imagen. Es importante que estas jerarquías se respeten siempre dentro de nuestras composiciones. Regresamos en este caso nuevamente al orden que ya habíamos establecido. Por ahora lo que vamos a hacer es almacenar nuestros archivos. Por un lado nuestro archivo de edición y por otro lado nuestro archivo de distribución. El archivo de distribución sería el elemento que nos serviría sobre todo para generar una impresión de este primer ejercicio. Para ello nos dirigimos al menú archivo, seleccionamos la opción guardar como y nos vamos a dirigir a la carpeta del proyecto. Dentro de la carpeta del proyecto vamos a hacer dos
procesos de almacenado. En este primer proceso vamos a guardar el archivo editable. El archivo editable va a ser un archivo de Photoshop, un archivo con la extensión .psd, es la extensión que muchas veces ya se encuentra por defecto dentro de este combo que hace referencia al tipo de archivo. Solamente nos aseguramos que esté seleccionada la opción PSD y procedemos a cambiar el nombre del archivo. Vamos a ponerle proyecto 1 edición. Entonces este va a ser el archivo editable de este primer proyecto. Damos clic en la opción guardar. Nos manda un pequeño panel emergente en donde se nos avisa acerca de la compatibilidad del archivo. Simplemente damos clic en OK para aceptar esa compatibilidad con futuras versiones del programa, en este caso de Photoshop. Esperamos un momento a que se almacene. Una vez almacenada la versión editable, procedemos ahora a guardar el archivo de distribución. Para ello nos dirigimos al menú Archivo, seleccionamos la opción Guardar como nuevamente y esta vez vamos a seleccionar un tipo distinto de archivo. En este caso seleccionaremos el tipo JPG. Una vez que hemos seleccionado el archivo JPG, cambiamos el nombre del archivo. Vamos a ponerle proyecto 1, distribución. Almacenamos en la misma carpeta y procedemos a guardar. Hecho esto, aparece una pantalla en la cual deberemos seleccionar la configuración de la calidad del archivo con el cual vamos a trabajar. Podemos elegir entre diferentes configuraciones de la calidad, una calidad baja, media, alta o máxima. En este caso vamos a seleccionar la opción máxima y procedemos a dar clic en el botón OK. Hecho esto, en la carpeta del proyecto deberíamos de tener los tres tipos de archivo que se mencionan en el documento de orientación de esta primera sesión. En el documento de orientación se habla de archivos de insumo, de archivos de edición y de archivos de distribución. Nos dirigimos entonces a la carpeta. Dentro de la carpeta tenemos tres elementos: la imagen original, que representa los archivos de insumo. Tenemos un archivo editable, que es el archivo con extensión PSD, es el editable de este proyecto de imagen, y tenemos el archivo de distribución en formato JPG, que sería el archivo que nosotros podríamos imprimir en determinado momento. Este archivo de distribución es el que acepta una opción de visualización a través de una vista previa y que nos permite de alguna manera conocer una versión semifinal del archivo. Bueno, con esto cerramos este primer ejercicio en el cual podemos observar entonces las configuraciones básicas del proyecto, la dinámica del trabajo por capas y además ver reflejado también los tres niveles de archivos de gestión con el cual podemos trabajar nuestros proyectos, en este caso los proyectos de imágenes, archivos de insumo, archivos de distribución y archivos de edición.